Cuando la cámara enfoca el rostro de una madre llorando, el mundo tiende a creerle. Pero detrás de las lágrimas de Christie, Abrahams se escondía una verdad que estremecería a toda Australia. Hoy, en Xibalba, desenterramos uno de los casos más perturbadores de engaño, negligencia y tragedia infantil. El asesinato de Keisha Weipert, una niña de 6 años cuya historia fue manipulada ante los ojos de millones. ¿Cómo se construye una mentira mediática? ¿Qué falló en los sistemas que debían protegerla? Y sobre todo, ¿cómo se honra la memoria de quien nunca tuvo voz? Christie Ann Abrahams vivió una vida problemática, más allá de la comprensión de la mayoría de la gente. Dijo el juez que la sentenció por asesinar a su indefensa hija de 6 años. Pero los agentes de policía que investigaron la muerte de su hija Keisha y la comunidad que quedó atrás para lamentar su muerte, están conmocionados por un asesinato que pocos pueden comprender. El juez Ian Harrison describió a Abrahams como un producto inevitable de fracasos intergeneracionales arraigados, al condenarla a una pena mínima total de 16 años por el asesinato y la manipulación de un cadáver, dijo: los errores del delincuente se reflejan en los errores de los demás. Pero la sentencia, comparativamente leve, en comparación con otros castigos impuestos a las madres que asesinan, fue recibida con ira por una galería repleta de la Corte Suprema. Los que confiaron en Abrahams le dijeron que se vaya a pudrirse en el infierno y la llamaron perro pútrido, mientras se llevaban a la impasible mujer de 30 años. La agresora ha sido rechazada públicamente, dijo el juez Harrison, y agregó que de la gama de emociones que siente una comunidad cuando muere un niño, la culpa es la más importante. La única vez en el recorrido de Abrahams por los tribunales, que comenzó con su arresto en abril de 2011, que mostró algún sentimiento hacia las pruebas fue cuando los argumentos giraron en torno a su propia infancia. El tribunal escuchó que Abrahams, quien encontró a su madre muerta a los 10 años, sufrió una vida temprana de abuso y negligencia que se vio agravada por una discapacidad intelectual. Pero el mismo hombre al que ella culpó por una vida temprana llena de dolor, su padre, era la misma persona con la que quería dejar a Keisha cuando admitió que ya no podía controlar a esta niña. Russell Oxford, el alto oficial de policía que dirigió la investigación sobre la muerte de Keisha, dijo que el resultado debería llevar a todos los padres a reflexionar y luego volver a casa y abrazar a sus hijos. El juez Harrison, justo antes de decirle a Abrahams que se pusiera de pie y conociera su destino, dijo: la retribución y la misericordia son importantes en igual medida. Cuando Abrahams giró la cabeza para que los oficiales de la prisión se la llevaran, muchos en la galería pensaron que lo que menos se le había concedido a Keisha era misericordia. Abrahams fue condenada a 21 años y 6 meses. También fue condenada a 18 meses por manipular un cadáver. Con la suma de ambas penas, el juez Ian Harrison la condenó a un mínimo de 16 años. Con la condena ya cumplida, será elegible para libertad condicional en 2027. El juez Harrison dijo que si bien no podía estar convencido de que Abrahams tuviera la intención de matar a Keisha, de 6 años, o de que ella fuera responsable del abuso constante de su hija, sí tenía la intención de herirla gravemente. No sé cómo murió Keisha, y no he podido ofrecer una versión satisfactoria que la sustituya, afirmó. Dijo que el asesinato de una niña vulnerable e indefensa bajo su cuidado estaba en el rango medio de gravedad y creía que era poco probable que la mujer reincidiera. Allison Anderson y otros ex amigos de Abrahams le dijeron que se pudriera en el infierno después de la sentencia. El tribunal escuchó que Abrahams, como madre de Keisha, tenía el más alto deber de cuidado hacia ella y violó significativamente ese deber al no darle más de 2 golpes a una niña de 6 años. Abrahams tenía derecho a una reducción del 10% por declararse culpable la mañana en que debía comenzar su largo juicio. El tribunal fue informado de que la versión dada por Abrahams, de 30 años, al declararse culpable, de que le dio a Keisha un pequeño empujón después de una lucha para ponerse el pijama, no fue aceptada por la corona y no es consistente con la evidencia médica. La autopsia de Keisha reveló un
grave abuso físico, y el tribunal dijo que el daño se intensificó en gravedad, particularmente en los últimos 18 meses de su vida. El daño a los restos de Keisha, que fueron quemados durante su entierro, significa que la causa exacta de su muerte nunca se sabrá. Robert Smith, socio de Abrahams, y el hombre que enterró a Keisha en el bosque de Shalvey, se declaró culpable de homicidio en diciembre de 2011 y fue sentenciado a, al menos, 12 años de cárcel. El juez Harrison dijo que existía un periodo estándar de 25 años sin libertad condicional por el asesinato de un niño, pero indicó que se podrían tener en cuenta otros factores al determinar la sentencia. Dijo que ella había sido rechazada públicamente. Durante el tiempo que el caso estuvo ante el tribunal, la Corte Suprema estaba repleta de antiguos amigos, policías y familiares, incluido un grupo que le gritó a Abrahams que se fuera al infierno, mientras el camión de la prisión ingresaba al complejo de Kingside, poco antes de las 9 a.m. Abrahams se declaró culpable de homicidio, pero los fiscales rechazaron su petición, lo que la obligó a ir a juicio. El 17 de junio, la mañana en la que se debía elegir el jurado y comenzar el juicio, Abrahams se declaró culpable de asesinato. Keisha se convirtió en un rostro familiar en los periódicos y en la televisión después de que Abrahams y su pareja, Robert Smith, denunciaran su desaparición en agosto de 2010. Abrahams dijo a la policía y a los periodistas que había acostado a la niña en su casa de Hebersham alrededor de las 9:30 p.m., pero que a la mañana siguiente ya se había ido. Pero incluso desde el principio, los detectives de homicidios creyeron que había una verdad diferente y más inquietante detrás de la desaparición. Pasaron varios meses, pero una noche, poco antes de su arresto en abril de 2011, Abrahams entre lágrimas le contó a un oficial encubierto la escalofriante historia de las últimas horas de Keisha y las medidas que ella y Smith habían tomado para ocultar el crimen, en lugar de enviarla a dormir después de una noche familiar viendo películas. Como Abrahams inicialmente le dijo a la policía, Keisha fue golpeada por su madre en el piso de su habitación, después de que ella se resistió a ponerse el pijama. Abrahams admitió que su hija se sentía como gelatina y parecía no reaccionar al colocarla en la ducha. A la mañana siguiente, estaba muerta. Un experto dental le dijo al tribunal el mes pasado que Keisha tenía un daño similar a una lesión deportiva de un adulto, una contradicción con la afirmación de Abraham de que había empujado a su hija con su pie. El pequeño cuerpo de Keisha permanecería en una maleta durante días antes de que Abrahams y Smith tomaran un taxi por la tarde hasta Shalvey, caminaran por el monte y desecharan sus restos. Abrahams le dijo al oficial encubierto que tenía miedo de caminar y ver el cuerpo de Keisha prendido fuego. La pareja fue arrestada 8 meses después de denunciar la desaparición de Keisha, mientras visitaban la tumba para conmemorar lo que habría sido su 7º cumpleaños. Smith se declaró culpable de homicidio y a principios de este año fue sentenciado a, al menos, 12 años de cárcel. El tribunal escuchó que los defectos de Abraham como madre se podían remontar a su propio sufrimiento infantil. Christy Abrahams es en gran medida un producto de lo que le sucedió, dijo su abogada Janet Manuel S.C. al tribunal el mes pasado. Es muy confrontacional para una comunidad aceptar la muerte de una niña en manos de su madre, pero Christy no recibió la atención que necesitaba, y eso fue un fallo del sistema. El tribunal escuchó que Abrahams era hija de un hombre violento y alcohólico, que pasó largos periodos de su vida bajo custodia. A los 10 años, descubrió a su madre, muerta en su casa, y comenzó años entrando y saliendo de hogares de acogida. Nunca recibió el amor y el apoyo que eran importantes para su propio desarrollo, dijo Manuel. Si bien el fiscal Christopher Maxwell Cuse dijo que la infancia de Abrahams amplifica la tragedia del caso. Agregó que la ira que claramente sentía hacia Keisha debe tenerse en cuenta al momento de la sentencia. Los documentos ante la Corte Suprema indican que Abrahams amenazó con lastimar a Keisha antes del asesinato, expresando frustración por su entrenamiento para ir al baño y por hacerse el difícil en la escuela.
Realmente la lastimaré, la mataré, habría dicho Abrahams. Ya no puedo soportar más a esta niña. Keisha había sido retirada del cuidado de su madre previamente, después de requerir tratamiento hospitalario, por una herida de mordedura en 2005. Abrahams se declaró culpable de la agresión ante el tribunal y se vio obligada a completar un curso de control de la ira antes de que le devolvieran a Keisha en diciembre de 2006. Mucha gente vio las señales de que Keisha estaba en problemas, pero sus preocupaciones no fueron suficientes para salvarla de una madre violenta. La niña fue al jardín de infantes solo 4 veces, y los intentos de los trabajadores, de la educación, de enmendar esto se toparon con Abrahams cerrando la puerta con llave y negándose a abrirla cuando visitaron el hogar. Una trabajadora social del DOCS, que habló con Keisha lejos de su madre en 2007, señaló una marca de quemadura a la que la niña, que entonces tenía 3 años, dijo: mamá hizo eso, y mamá golpeó ahí. Los documentos judiciales indican que Abrahams estaba molesta por el parecido de Keisha con su padre biológico, su expareja Christopher Weipert, y que eso desencadenó el abuso. Otros vecinos y amigos de la familia dijeron haber visto a Keisha estremecerse, incluso cuando Abrahams simplemente levantó la mano para hablar casualmente, y que parecía temerle a su madre. Keisha no tuvo oportunidad de contar su historia. Su voz fue silenciada por quienes debían protegerla, y su ausencia se convirtió en un eco incómodo para las instituciones que fallaron. Hoy, en Xibalba, no solo recordamos su nombre. Cuestionamos el sistema, la indiferencia y el dolor que se esconde tras los titulares, porque cada caso que narramos es también un llamado a la memoria, a la justicia y a la responsabilidad colectiva. Keisha merece ser recordada no por cómo murió, sino por lo que su historia nos obliga a mirar de frente. Bienvenidos a Xibalba. Aquí la historia no se cuenta, se desentierra. En este episodio, cruzaremos el umbral hacia uno de los casos más oscuros del siglo XX, un crimen ritual, una secta guiada por el delirio, y una verdad que desafía toda lógica. Prepárate para descender al inframundo de la mente humana. Esto no es ficción, esto ocurrió. Y hoy lo revivimos. Creo que los sospechosos deben estar poseídos por el diablo. Esa sería la única explicación para acciones tan extrañas. Así lo expresó la madre de Mark Kilroy, quien fue asesinado en Matamoros, México, en abril de 1989. Kilroy se encontraba en la frontera entre México y Estados Unidos durante las vacaciones de primavera, cuando desapareció repentinamente. Tras semanas de incertidumbre, sus padres presionaron al gobierno mexicano, lo que provocó una búsqueda exhaustiva del joven desaparecido. Finalmente, fue hallado sin vida, junto con otro descubrimiento espeluznante. La investigación sobre su desaparición condujo accidentalmente a las autoridades a un cementerio clandestino de personas que también habían desaparecido recientemente. Se encontraron los cuerpos de decenas de personas mutiladas y sacrificadas en rituales ocultistas utilizados para bendecir la producción de drogas. Carlos Tapia, subjefe del condado de Cameron, Texas, recuerda su impactante investigación. Declaró: creí que en mis 22 años como agente de la ley lo había visto todo. No fue así. Al acercarnos se percibía un hedor, sangre y órganos en descomposición. En una gran olla de hierro fundido, había trozos de cuerpos humanos y una cabeza de cabra con cuernos. Las autoridades también descubrieron una variedad de parafernalia vudú, un altar de sacrificio salpicado de sangre, ron barato, partes de cuerpos humanos, huesos de animales, cabezas de pollo y de cabra, así como el caldero de la bruja, lleno de una repugnante mezcla de sangre y carne. Los sacrificios humanos ofrecidos a Satanás eran personas secuestradas en las calles, tanto locales como foráneas. Tapia arroja luz sobre quienes rindieron homenaje a su Dios mediante sacrificios humanos. En sus mentes perversas y distorsionadas no había seriedad. Creían haber realizado algún tipo de acto heroico para el diablo. Creían que, al sacrificar a seres humanos inocentes, sus cargamentos de marihuana tendrían un escudo invisible que los protegería de las fuerzas del orden.
transportaban un promedio de 1,000 libras semanales a través de la frontera. Los cabecillas del grupo, Adolfo Constanzo y Sara Aldrete, estaban inmersos en el ocultismo y se entregaron a su práctica para prosperar. Karl Raschke, considerado una autoridad en ocultismo, afirma: Constanzo, al igual que sus homólogos estadounidenses que se habían sumergido en las artes oscuras de moda, dictadas a lo largo de los años por eminencias mágicas como Aleister Crowley y Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, solo podía ser llamado satanista. El grupo de Constanzo se integró a una religión de tipo vudú, conocida como santería. La santería encapsula una magia ritualista que evolucionó lentamente hasta convertirse en una religión importante en Centroamérica. Su fundamento es el ocultismo, y su filosofía básica es similar a la del satanismo. Definido por el principal satanista del siglo XX, Aleister Crowley. Megan González Whippler, autora de Santería, Magia Africana en Latinoamérica, y también devota seguidora. Define la santería mediante la comparación. El mago inglés Aleister Crowley definió la magia como la capacidad de efectuar cambios en la conciencia según la voluntad del mago. Esta definición concuerda con los principios mágicos de la santería. Las acciones de Constanzo y Aldrete fueron resultado de la obediencia a poderes ocultos. La filosofía integral de la santería, basada en el lema de Crowley, haz lo que quieras, les permitió la libertad de acabar con la vida de inocentes. En el ocultismo y el satanismo no existe un sistema de valores general, ni reglas universales sobre el sexo, el alcohol, las drogas, la mentira, etc. La profesora Mercedes Sandoval, del Miami-Dade Community College, subraya este mismo punto. La santería no tiene una postura moral, no juzga tu vida, no te niega nada. ¿Qué condujo al horrendo sacrificio masivo de tantas personas en Matamoros? Las motivaciones de los asesinos, trastornados, surgieron no solo de la santería al estilo de Crowley, sino también de la gran pantalla de Hollywood. Constanzo era conocido por realizar lecturas psíquicas a numerosos músicos y celebridades. Pero, aparte de esto, el factor que más lo influyó fue una película llamada Los Creyentes. Esta cinta contribuyó decisivamente a inspirar a Constanzo y a sus cómplices a recapitular lo que vieron. En 1987, el director John Schlesinger dirigió The Believers, protagonizada por Martin Sheen y Jimmy Smits. La película trataba sobre una secta neoyorquina que sacrificaba niños para obtener dinero y poder, y que claramente basaba gran parte de su ritualismo en la santería. Según las confesiones de los acusados, su estilo distintivo de religión se había inspirado en esta película sobrenatural. El investigador ocultista Karl Raschke confirma: no sorprende en absoluto que Constanzo y Sara Aldrete se enamoraran de la película Los Creyentes. Los magos que aparecen en ella son retratados como insuperables y casi omniscientes. El grupo de Matamoros utilizó los principios descritos en la película como trampolín para poner en práctica sus creencias ocultistas. Serafín García, colaborador cercano de Constanzo y Aldrete, sucumbió por completo al mensaje de la película. Tras ser arrestado, García le confesó a George Gavito la gravedad de la situación. Gavito recuerda: recuerdo que no entendía lo que me decía. Le pregunté: ¿es santería? Y él respondió: sí, santería, vudú, tío. Y luego siguió diciendo: los creyentes, los creyentes, los creyentes. Aunque desconocía los entresijos de la santería, Los Creyentes programó a García y le proporcionó una influencia alucinógena para sus tortuosas matanzas. Gavito añade: Helio hizo sacerdote a Serafín García, pero García no sabía realmente lo que practicaba porque lo único que tenía en mente era la película. Sara Aldrete, considerada la más perversamente depravada del grupo por un agente que la entrevistó, utilizó la película para reclutar miembros en el ocultismo. La revista Rolling Stone escribió: circula una historia que cuenta la noche en que Aldrete convenció a 3 amigos para que proyectaran un video de Los Creyentes. Después de la película, según los estudiantes, Aldrete se levantó y empezó a predicar en un tono extraño sobre lo oculto. Habían estado bebiendo y pensaron que intentaba ser espeluznante. Dice un estudiante que conoce a los chicos:
pero ahora lo recuerdan y creen que debía de hablar en serio. Sin duda, los mensajes de Satanás son absorbidos por el mundo y utilizados como herramientas elusivas para el reacondicionamiento. Incidentes como este demuestran que incluso las películas, que no son éxitos de taquilla con efectos especiales espectaculares, tienen un poder increíble para despertar la naturaleza feroz del ser humano. El jefe adjunto Carlos Tapia advierte: no se dejen sorprender como nos pasó a nosotros. Háganse un favor, salven a sus hijos. Lamentablemente, cuando se supo de los sacrificios, en lugar de evitar el mal y salvar a sus hijos, los pusieron en peligro y se inclinaron hacia él. Gary Provost, en su documental La verdadera historia de los asesinatos de la secta satánica, escribió: en todas las tiendas de alquiler de videos, los empleados notaron una gran demanda de la película Los Creyentes. Cuando las noticias informaron que la película había sido utilizada como material de reclutamiento por los jóvenes miembros de la secta de Constanzo, las tiendas recibieron miles de llamadas solicitándola. Si Hollywood dice que los sacrificios humanos son aceptables, entonces deben serlo. Lamentablemente, Mark Kilroy y muchos otros perdieron la vida como consecuencia. No permitas que tu mente se deforme y se programe por lo que el mundo define como programas, aceptables e inocentes. Mark Kilroy no fue solo una víctima. Fue el rostro de una tragedia que desveló un mundo oculto, donde la superstición, el poder y la oscuridad se entrelazaron con sangre. Hoy, su historia nos recuerda que el mal no siempre se esconde en las sombras. A veces se disfraza de ritual, de creencia, de promesa. En Xibalba no buscamos respuestas fáciles. Descendemos, exploramos y emergemos con verdades que incomodan. Si este relato te estremeció, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo descenso. Porque en Xibalba, cada historia es una advertencia. Y cada advertencia puede salvar una vida. Eran las 8:30 de la mañana. Los niños apenas llegaban a clases cuando los disparos rompieron la rutina. Desde una ventana frente a la escuela, una adolescente apretaba el gatillo, sin razón aparente. No me gustan los lunes, dijo. Hoy, en Xibalba, exploramos uno de los tiroteos escolares más desconcertantes de la historia. El caso de Brenda Spencer, la chica que convirtió una mañana cualquiera en una tragedia nacional. ¿Qué llevó a una joven de 16 años a disparar contra una escuela primaria? ¿Qué se esconde detrás de una frase que estremeció al mundo? Bienvenidos a Xibalba, donde la oscuridad tiene voz y cada historia deja huella. El 29 de enero de 1979, Brenda Spencer, de 16 años, disparó centenares de veces contra una escuela primaria de San Diego desde la ventana de su casa. La charla telefónica de la adolescente con un periodista, la historia de la canción de Bob Geldof y The Boomtown Rats que perpetuó la tragedia. I don't like Mondays to the Boomtown Rats. Suena el teléfono. La chicharra parece un rugido que rebota contra las paredes vacías. Hace varias horas que las llamadas se repiten. Pero la chica no atiende, hasta que cansada o tal vez aburrida, levanta el auricular y saluda. Del otro lado, un silencio. Como si el que había discado ya hubiera perdido las esperanzas de obtener respuesta. Es un hombre de mediana edad. La voz transmite su nerviosismo. Las palabras salen tropezadas. Se presenta como puede y suelta la primera pregunta. Quizá la única que tiene. La única que importa. ¿Por qué lo hiciste? Brenda Spencer, la chica de 16 años, responde tranquila, despreocupada. ¿Sabes qué pasa? No me gustan los lunes. Tenía que hacer algo para levantar el día. Cuando el periodista trató de hacer otra pregunta, de construir algún reproche, la joven colgó el teléfono. La charla la estaba aburriendo de nuevo. El 29 de enero de 1979, se produjo uno de los primeros ataques a una institución educativa en Estados Unidos. Uno de esos tiroteos que hoy se volvieron habituales. Había algunos antecedentes sangrientos, con muchas víctimas, pero el de la Grover Cleveland, una escuela primaria de San Diego, California, tuvo características especiales, y la justificación más extraña y célebre. Por parte del perpetrador, una chica de 16 años. Faltaban pocos minutos para las 8:30 de la mañana.
Varios chicos esperaban en la vereda a que se abrieran las puertas del colegio para empezar la semana. El director Burton Bragg los saludó animadamente mientras ingresaban, hasta que de pronto una sucesión de ruidos graves, secos, como si se tratara de portazos furibundos, aunque todos supieron que no eran portazos. Durante los primeros segundos nadie entendía qué sucedía. Después ya quedó claro que alguien estaba disparando hacia la puerta de la escuela, hacia los chicos. El director Bragg y Mike Suchar, portero y hombre de mantenimiento de la institución, se desesperaron por hacer que los chicos salieran de la zona de fuego, por ponerlos a resguardo. Algunos ya estaban en el suelo, con alguna parte del cuerpo sangrando. El primero en caer fue Bragg, el director. Intentó seguir protegiendo a sus chicos y se puso en pie como pudo. Después fue el turno de Suchar. También fue alcanzado por una bala mientras cubría con su cuerpo a uno de los alumnos. Varios de los que corrían para resguardarse se resbalaban con los charcos de sangre que empezaban a formarse. La policía tardó pocos minutos en llegar. Los disparos continuaban, una tormenta de balas que parecía no tener fin. En los escasos y breves silencios solo se escuchaban los gritos y llantos de los chicos. Robert Robb, uno de los primeros policías, hizo su ingreso corriendo, desesperado por asistir a alguno de los chicos que estaban tirados, heridos o aterrados en la galería de ingreso de la escuela, después de poner a resguardo al primero y de que alguna bala le pasara cerca. Mientras regresaba a buscar a otro, una bala que entró por su cuello lo derribó. El francotirador sabía lo que hacía, tenía buena puntería. Otro policía paró a un camión de basura que pasaba por la esquina. Le pidió al conductor que se bajara. Se puso él tras el volante y estacionó el vehículo en la puerta del colegio para que funcionara como escudo y así permitir que pudieran entrar los médicos, que habían llegado en decenas de ambulancias. De a poco, escapando de la zona de fuego, sacando a los heridos por la parte de atrás del edificio, la policía fue entendiendo los sucesos. Pese a la enorme cantidad de balas, 30 cinturones de proyectiles, había un solo tirador. No tardaron demasiado en determinar de dónde provenían los disparos, de la casa de la vereda de enfrente a la escuela. Tampoco pasaron demasiados minutos hasta que alguno recordó que unos meses antes, la adolescente que vivía en esa casa había disparado con un rifle de aire comprimido contra los vidrios de la escuela. En esos frenéticos y terribles minutos se develó el misterio. El que disparaba no era un excombatiente, ni un delincuente con otro objetivo. Era una adolescente con aspecto aniñado, que había pasado, pocos años antes, por esas aulas. Brenda Spencer, la chica de 16 años que vivía sola con su papá en la casa de enfrente. Era una chica flaquita con anteojos, pelo largo enjulado y rojizo, que pasaba mucho tiempo sola en su casa, esperando que el padre llegara del trabajo y del bar. El jefe del operativo se negaba a aceptar la realidad. Estaba convencido que una joven era incapaz de provocar tanto daño. Se terminó de convencer cuando la vio parada en una ventana, apuntando contra el operativo de evacuación de la escuela. Brenda apuntaba a su blanco y sonreía. El grupo SWAT se puso al frente de la crisis. Los chicos heridos fueron llevados al hospital, y los otros, con paciencia y cautela, fueron alejados del lugar, del alcance de las balas de Spencer. Gran parte del trabajo de la policía consistió en contener a los padres desesperados, que se acercaban al lugar tras escuchar las noticias en la radio, y querían atravesar los distintos cercos de seguridad para rescatar a sus hijos. A esa altura se sabía que tanto Burton Bragg, el director, como Mike Suchar, el hombre de mantenimiento, los dos hombres que intentaron proteger a sus alumnos, habían muerto. Un negociador se puso en contacto con Brenda para convencerla de arrojar el arma y entregarse. La chica no parecía dispuesta a hacerlo. Cada tanto volvía a disparar. Los especialistas se preguntaban cuántas balas tenía en su poder. Las negociaciones se extendieron por 6 horas. Ella no cedía. Amenazaba continuar con su matanza. Las municiones parecían no tener fin. El negociador le cambió de tema. Le fue preguntando por sus gustos, por la música que escuchaba. Hablaron un rato de las canciones de moda, de las que estaban al frente de los charts en esos días. Le Freak de Chic, los Bee Gees, Village People. Da Ya Think I'm Sexy, ese encantador doble plagio de Rod Stewart. Brenda le dijo, también, que le gustaban las hamburguesas. El negociador le prometió una Whopper doble de Burger King si se entregaba.
Ese fue el punto de quiebre. La chica aceptó de inmediato, y se terminó convirtiendo en su única condición para rendirse. Apenas le mostraron la bolsa papel madera con la hamburguesa, las papas fritas y una gaseosa en un vaso transpirado de plástico. Abrió la puerta de su casa, tiró el rifle a un costado y con las manos en alto se entregó. La casa estaba casi vacía. Una heladera, 2 colchones en el piso, decenas de latas de cerveza y de botellas de whisky vacías, y muchas cajas de municiones apiladas contra una pared. Los investigadores descubrieron que Brenda había tomado mucho whisky y que lo había mezclado con varias pastillas de Tegretol, su medicación para la epilepsia. Un amigo de la edad de Brenda se acercó a la policía para contar que, la semana anterior, la adolescente le había asegurado que en muy poco tiempo haría algo muy grande, algo que por fin la haría famosa. El casi centenar de policías que rodeaba la casa no podían creer la fragilidad de la adolescente. Medía menos de 1,60 metros. Apenas pasaba los 45 kilos de peso. Miraba a través de unos anteojos amplios, mientras el pelo ondulado y colorado llegaba hasta su cintura. Escoltada por varios hombres, con las manos esposadas, la hicieron ingresar en un patrullero. Brenda se mostraba tranquila. Casi no hablaba. No había ni desesperación, ni rabia ni angustia en sus gestos. La historia se fue reconstruyendo de a poco. Una madre que la había abandonado, un padre abusivo y bastante ausente. Para Navidad, Brenda había pedido un radiograbador para poder pasar sus casetes y armar los típicos mixtapes con las canciones que pasaban en la radio. Pero el padre le regaló un rifle 22, semiautomático y cajas con 500 municiones. Pedí algo para escuchar mis canciones y me regaló un arma, les dijo Brenda a sus interrogadores. En ese momento se supo que un periodista había logrado comunicarse con Spencer, el padre de Brenda. El hombre habría dicho que le regaló el rifle con la esperanza de que la chica se suicidara. Apenas apareció la nota publicada. Wallace Spencer negó los dichos y afirmó que se trató de un invento del cronista. Ante la policía dijo que le regaló el arma, porque a veces salían a cazar juntos, y que Brenda había demostrado tener muy buena puntería. El saldo final de la tragedia fue de 2 muertos, el director y el de mantenimiento, los 2 héroes que con sus cuerpos cubrieron a los chicos, que estaban por empezar su semana escolar. Hubo también 9 heridos, 8 alumnos y un policía. Algunos debieron permanecer internados varias semanas y varios fueron intervenidos quirúrgicamente. Todos quedaron con secuelas, pero esas no fueron las únicas víctimas. Solo las más inmediatas, las más evidentes. Toda la comunidad educativa quedó con estrés postraumático. Hubo conversaciones, cursos, psicólogos puestos por el gobierno estatal. Algunos de los sobrevivientes siguen recordando con precisión el horror de esa mañana. La escuela se mudó de lugar a los pocos años. La matrícula había bajado mucho. Los fantasmas del tiroteo no se despejaban. El dolor seguía estando allí, como si los disparos no se hubieran apagado. Como si desde cualquier ventana vecina, una mañana, cualquiera los estuviera esperando. Agazapada Brenda o alguien como ella, que quería hacer más divertido un lunes aburrido. Brenda fue condenada a prisión perpetua por los 2 homicidios, con la salvedad de que a los 25 años la pena podía ser revisada. La defensa cambió varias veces de versión para morigerar la responsabilidad de la chica. Habló de abusos sexuales por parte del padre, de la obnubilación de los medicamentos mezclados con el alcohol, de un brote pasajero. En alguna ocasión volvió a hablar de aburrimiento, de la molestia que le causaban los ruidos provenientes de la escuela, de la necesidad de agitar un lunes monótono, de la necesidad de hacer algo que le diera notoriedad. Sus pedidos para conseguir la libertad fueron rechazados año a años. La última vez fue en 2021. Su siguiente oportunidad será en Muna Mellacentros en 2025. Brenda tiene 61 años. A fines de enero de 1979, Bob Geldof estaba de gira por Estados Unidos con su banda, The Boomtown Rats. Eran los primeros pasos en ese país y los músicos debían ir a radios locales para hacer notas y que el público se enterara de sus actuaciones nocturnas. Mientras esperaba que lo entrevistaran en una radio de Atlanta, se distrajo leyendo los cables que salían rítmicamente de la máquina del télex. Se detuvo en una frase en particular. Uno de esos cables consignaba que
Tras la masacre de Grover Cleveland, el colegio primario de San Diego, cuando el periodista llamó a su casa y le preguntó, ¿por qué había hecho eso? Tell me why. Machaca la canción. Brenda Ann Spencer le respondió que no le gustaban los lunes. Geldof se debatió entre el horror por las muertes, en ese momento todavía de número incierto, y la fascinación por la frase. Al llegar al hotel comenzó a escribir una letra para un nuevo tema que pensaban poner como lado B de su próximo single. Lo hizo en ritmo de reggae, aunque luego Johnny Fingers, compañero de banda, modificaría eso. I Don't Like Mondays, pocas semanas después, se convirtió en un gran éxito que llegó al número 1 en Inglaterra, el único en la carrera de The Boomtown Rats y de Geldof, quien luego se haría famoso ya no por sus canciones, sino por su labor humanitaria, a través de la grabación de temas benéficos con seleccionados de artistas y mega festivales, cuya recaudación se destinaba a África. Muchos después, cuando le preguntaron sobre la canción, Bob Geldof se mostró arrepentido. Dijo que había servido para hacer perdurar el tiroteo y a su perpetradora, que de otra manera se hubiera olvidado. Que ese fue un efecto que nunca calculó al imaginar una letra con la inesperada respuesta de la chica. Brenda Spencer no volvió a disparar, pero su frase quedó grabada en la memoria colectiva, como un eco sin sentido. No me gustan los lunes. Detrás del rifle había una adolescente. Detrás de la adolescente, una historia que aún deja más preguntas que respuestas. En Xibalba no buscamos justificar, solo mirar de frente lo que otros prefieren olvidar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las sombras. Si este episodio te dejó pensando, suscríbete, comparte y mantente alerta, porque la oscuridad siempre tiene otra historia que contar. Estados Unidos, 1988. Frente a una estación de policía, una mujer cae herida por un disparo. Días después, muere. La autora, su pareja, Wanda Jean Allen, que parecía un crimen pasional, se convirtió en un juicio histórico. Allen no solo fue condenada a muerte, fue la primera mujer negra ejecutada en el país en casi medio siglo. ¿Qué llevó a Wanda a ese momento? ¿Qué ocultaban sus antecedentes médicos, sus traumas, sus relaciones? ¿Y qué papel jugó el sistema judicial en su destino final? En Xibalba desenterramos los casos que estremecen la historia. Hoy exploramos el expediente de Wanda Jean Allen. Entre violencia, vulnerabilidad y una ejecución que dividió a la opinión pública. Esto es Xibalba, donde la verdad no descansa. Wanda Jean Allen, 17. De agosto de 1959. 11 de enero de 2001, fue condenada a muerte en 1988 por el asesinato de Gloria Jean Leathers, de 29 años. Allen fue la primera mujer negra ejecutada en Estados Unidos desde 1954. Fue la sexta mujer ejecutada desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977. Sus últimas apelaciones y los últimos 3 meses de su vida fueron narrados por la cineasta Liz Garbus en el documental The Execution of Wanda Jean, 2002. Wanda Jean Allen nació en 1959, la segunda de 8 hijos. Su madre era alcohólica. Su padre abandonó el hogar tras el nacimiento de su último hijo y la familia vivió en una vivienda pública, sobreviviendo con la asistencia pública. A los 12 años, Allen fue atropellada por un camión y quedó inconsciente, y a los 14 o 15 años, recibió una puñalada en la sien izquierda. Se descubrió que sus capacidades estaban notablemente deterioradas y que su coeficiente intelectual era de 69. Se encontró que su hemisferio izquierdo presentaba una disfunción, lo que afectaba su comprensión, su capacidad para expresarse lógicamente y su capacidad para analizar relaciones de causa y efecto. También se concluyó que Allen era crónicamente más vulnerable que otros a la desorganización causada por el estrés cotidiano y, por lo tanto, más vulnerable a la pérdida de control bajo estrés. A los 17 años abandonó la escuela secundaria. En 1981, Allen compartía apartamento con Dedra Pettus. El 29 de junio de 1981,
Discutieron y Allen disparó y mató a Dedra. En su confesión de 1981, Allen declaró que disparó accidentalmente a Petus desde unos 9 metros de distancia mientras respondía al fuego de su novio. Sin embargo, las pruebas forenses no concordaban con la versión de Allen. En particular, un perito policial creía que los moretones y las quemaduras de pólvora en el cuerpo de Petus indicaban que Allen la había golpeado con una pistola y luego le había disparado a quemarropa. No obstante, la fiscalía llegó a un acuerdo con Allen, y ésta recibió una condena de 4 años a cambio de declararse culpable de homicidio involuntario. Cumplió 2 años de la condena. 7 años después de la muerte de Dedra Petus, Allen vivía con su novia, Gloria Jean Leathers. Se conocieron en prisión y mantuvieron una relación turbulenta y violenta. El 2 de diciembre de 1988, Gloria Jean Leathers, de 29 años, recibió un disparo frente al departamento de policía de The Village en Oklahoma City. 15 minutos antes del tiroteo, las dos mujeres se vieron envueltas en una discusión en un supermercado. Un agente municipal las escoltó hasta su casa y se quedó a su lado mientras Leathers recogía sus pertenencias. Leathers y su madre se dirigían a presentar una denuncia contra Allen. Cuando Leathers salió del coche, Allen disparó un tiro, hiriéndola en el abdomen. La madre de Leathers presenció el tiroteo. 2 agentes de policía y un operador oyeron el disparo, pero ningún empleado del departamento de policía lo presenció. La policía recuperó una pistola calibre 38 que creen que se utilizó en el tiroteo cerca de la casa de las mujeres. Gloria falleció a causa de la herida el 5 de diciembre de 1988. El Estado acusó a Allen de asesinato en primer grado y anunció que solicitaría la pena de muerte. La evidencia de que Leathers tenía antecedentes de conducta violenta y de que había apuñalado a muerte a una mujer en Tulsa en 1979 fue fundamental para el argumento de defensa propia en el juicio de Allen. Allen testificó que temía a Leathers porque ésta se había jactado del asesinato. La defensa intentó corroborar esta afirmación con el testimonio de la madre de Leathers, a quien Leathers le había contado sobre el apuñalamiento. Sin embargo, la fiscalía se opuso y el tribunal prohibió la presentación de dicho testimonio por considerarlo un testimonio de oídas. El fiscal describió a Allen como una mentirosa implacable. El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado y la condenó a muerte. Durante la fase de determinación del castigo, la fiscalía argumentó que Allen debía ser condenada a muerte porque había sido condenada previamente por un delito grave que implicaba el uso o la amenaza de violencia, porque representaba una amenaza continua para la sociedad, y porque cometió el asesinato para evitar ser arrestada o procesada. El jurado determinó que las 2 primeras circunstancias agravantes concurrían en el caso de Allen. La defensa de Allen presentó numerosas circunstancias atenuantes, como la buena relación con su familia, sus buenos hábitos de trabajo y su temor a la víctima. En la fase de sentencia, la fiscalía presentó testimonios sobre las circunstancias de la muerte de Dedra Petus y comparó este crimen anterior con la muerte de Gloria Leathers. En una declaración jurada de 1991, el abogado defensor declaró que, tras el juicio, se enteró de que, cuando Allen tenía 15 años, su coeficiente intelectual fue de 69, lo que la situaba justo dentro del límite superior de la clasificación de retraso mental, según el psicólogo que la analizó, y que un médico que la examinó le había recomendado una evaluación neurológica porque presentaba síntomas de daño cerebral. El abogado declaró: "No busqué ningún historial médico o psicológico, ni solicité la asistencia de expertos para el juicio. Un psicólogo realizó una evaluación exhaustiva de Allen en 1995 y encontró evidencia clara y convincente de déficits cognitivos y sensoriomotores y disfunción cerebral, posiblemente relacionados con una lesión en la cabeza en la adolescencia. Allen pasó 12 años en el corredor de la muerte. Su solicitud de clemencia fue denegada. Esto provocó manifestaciones masivas contra la pena de muerte. Durante su estancia en prisión,
afirmó haberse convertido al cristianismo. El reverendo Robin Meyers, quien fue consejero espiritual de Allen, declaró: «Siempre sospeché que la renuncia de Wanda al lesbianismo tenía más que ver con ayudar a renovarse de la manera más aceptable para sus procesos de clemencia y apelación. Sabía perfectamente que ser lesbiana era un gran punto en su contra y una vergüenza para la comunidad negra. Iba a jugar lo mejor que podía al final». Allen, que entonces tenía 41 años, fue ejecutada mediante inyección letal por el estado de Oklahoma el jueves 11 de enero de 2001 en la penitenciaría estatal de Oklahoma en McAlester. 24 familiares de Gloria Leathers, víctima de asesinato, y de Trapetus, víctima de homicidio involuntario, viajaron a McAlester para la ejecución. Muchos de ellos presenciaron la ejecución desde detrás de una ventana tintada. Acostada en la camilla de ejecución, Allen dijo: «Padre, perdónalos. No saben lo que hacen». También le sacó la lengua y le sonrió a su abogado de apelación, Steve Preston, quien se había convertido en su amigo. Él dice que ella estaba bailando sobre el colchón mientras intentaban matarla. Fue declarada muerta a las 21:21. Wanda Jean Allen fue ejecutada el 11 de enero de 2001. Tenía 41 años. Un historial de violencia, pero también de abandono, trauma y daño cerebral no diagnosticado. Su caso expuso las grietas del sistema. ¿Hasta qué punto la justicia contempla la historia detrás del crimen? ¿Fue Wanda una asesina fría o una mujer rota por un entorno que nunca la protegió? ¿Y qué dice su ejecución sobre el trato que reciben las mujeres negras, pobres y con discapacidad intelectual en el sistema penal estadounidense? En Xibalba no buscamos absolver ni condenar. Buscamos entender, porque detrás de cada expediente hay una historia que merece ser contada. Esto fue Xibalba, donde la verdad no descansa. En el corazón de Illinois, una historia de amor se convirtió en una pesadilla. Lo que parecía una vida compartida entre dos mujeres terminó en traición, engaño y muerte. Nicole Abu-Sharif no solo mintió sobre su pasado, tejió una red de mentiras tan profunda que terminó por envolver a su pareja en un crimen brutal. ¿Qué llevó a esta mujer a asesinar a quien decía amar? ¿Fue el dinero, la pasión o algo más oscuro? Bienvenidos a Xibalba. Aquí, cada caso es una puerta al abismo. Hoy, exploramos el asesinato de Rebecca Klein y la mente detrás del crimen, Nicole Abu-Sharif. Prepárate para adentrarte en una historia de manipulación, deseo y una verdad que se ocultó tras una sonrisa. Nicole Abu-Sharif es una mujer estadounidense, condenada por el asesinato en 2007 de su amante, Rebecca Becky Klein, en Villa Park, Illinois. Tras ser declarada culpable de asesinato en primer grado en mayo de 2009, Abu-Sharif fue condenada a 50 años de prisión en el centro correccional Dwight en Nevada Township, Illinois. El caso saltó a la fama nacional debido a la intriga de un asesinato relacionado con un triángulo amoroso lésbico. El 17 de marzo de 2007, el cuerpo de Rebecca Klein fue descubierto en el maletero de su Ford Mustang del 66, después de que Nicole Abu-Sharif, su pareja de 7 años, denunciara su desaparición. Klein fue encontrada atada con cinta adhesiva, amordazada con un pañuelo, con los ojos vendados y asfixiada con una bolsa de plástico en la cabeza. 4 días después, Abu-Sharif fue acusada de asesinato en primer grado y encubrimiento de homicidio. La policía de Villa Park cree que Abu-Sharif mató a Klein el 15 de marzo de 2007, 2 días antes de que se encontrara su cuerpo. Tras presuntamente asfixiar a Klein, Abu-Sharif salió con otra mujer, Rose Sodaro, de 19 años, a quien conoció en la red social MySpace. Esa noche, Abu-Sharif y Sodaro fueron a jugar a los bolos en 1900 Tinley Park y luego regresaron a casa de Abu-Sharif, donde mantuvieron relaciones sexuales. Sodaro creía que Klein era compañera de piso de Abu-Sharif, no su pareja, además de su relación con Sodaro. La policía también cree que Abu-Sharif actuó motivada para matar a Klein por un pago de seguro de $400,000. Los científicos forenses encontraron huellas dactilares
en la cinta adhesiva y la bolsa de plástico de Abu Sharif, así como su ADN en el pañuelo. La fiscalía también descubrió una serie de mentiras que Abu Sharif supuestamente dijo, incluyendo haberle dicho a Sodaro que había sido bombero de la ciudad de Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre de 1999. Abu Sharif, quien también era alcohólica, afirmó tener cáncer de hígado y le dijo a Sodaro que su alcoholismo la llevaría a la muerte. Abu Sharif también llevó a Sodaro a una funeraria, donde eligió su propio ataúd de forma dramática. Durante la investigación policial sobre el asesinato de Klein, Robert Edwards, compañero de trabajo de Abu Sharif en una empresa de seguridad de Des Plaines, fue acusado de 5 cargos de obstrucción a la justicia por supuestamente mentir sobre su paradero cuando se creía que Klein había sido asesinada. La policía se centró en Edwards durante su investigación inicial porque se encontraba en la residencia de Abu Sharif y Klein el 16 de marzo de 2007, durante la búsqueda de Klein. Posteriormente, admitió ante la policía que él y Abu Sharif eran compañeros de drogas que compartían fantasías sexuales desenfrenadas. Inicialmente, Edwards tenía una fianza de $1 millón, que posteriormente se redujo a 500,000, tras ser acusada de homicidio en primer grado. Abu Sharif fue recluida en la cárcel del condado de DuPage, con una fianza de $3 millones, que posteriormente se redujo a $1 millón. Tras salir bajo fianza, Abu Sharif fue puesta en confinamiento domiciliario en su apartamento de Oak Lawn. Sin embargo, el 25 de abril de 2008, Abu Sharif violó su fianza al salir de su apartamento para visitar la casa de un familiar contiguo, aunque el fiscal estatal adjunto, Joseph Ruggiero, solicitó la revocación de la fianza de Abu Sharif. Esta solo se incrementó en $100,000. Regresó a la cárcel del condado, pero volvió a estar en libertad bajo fianza antes de que comenzara el juicio. En noviembre de 2008, Robert L. Edwards fue a juicio por obstrucción a la justicia. La policía de Villa Park aún creía que no estaba involucrado en el asesinato de Becky Klein, pero fue declarado culpable de obstrucción y sentenciado a 75 días en el campo de trabajo del condado de DuPage, Illinois. El juicio conjurado de Nicole Abu Sharif comenzó el 20 de abril de 2009. Aunque Robert Edwards no testificó para la fiscalía, Rose Sodaro sí lo hizo, al igual que muchos familiares de Klein. Abu Sharif también testificó en su propia defensa. Al ser confrontada con las pruebas en su contra, admitió haber mentido durante la investigación policial. La defensa se centró en si Abu Sharif habría sido físicamente capaz de matar a Klein. Los abogados defensores de Abu Sharif, Bob Parchem y Denise Zapata, sostuvieron que Abu Sharif tenía problemas de espalda y no habría podido someter a Klein, quien pesaba 18 kilos más que ella. Si bien los abogados de Abu Sharif dudaban de una absolución, lograron demostrar que el asesinato de Klein no fue frío, calculado y premeditado, como solicitaba la fiscalía. Esto eliminó la posibilidad de una condena a cadena perpetua sin libertad condicional. El 5 de mayo de 2009, Abu Sharif fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Becky Klein, tras 13 horas de deliberación del jurado. Enfrentaba hasta 60 años de prisión, pero el juez John Kinsella la condenó a 50 años de prisión. Deberá cumplir el 100% de su condena antes de poder optar a la libertad condicional a los 76 años. En el fondo, no fue solo un crimen pasional ni un acto impulsivo. Fue una historia tejida con mentiras, ambición y una frialdad que desafía toda lógica. Nicole Abu Sharif no solo apagó una vida, manipuló, sedujo y construyó una versión de sí misma que nunca existió. Rebecca Klein confió y pagó con su vida. En Xibalba, cada historia nos recuerda que el abismo no siempre se esconde en la oscuridad. A veces sonríe, promete amor y espera el momento perfecto para traicionar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo descenso. Bienvenidos a Xibalba, donde las sombras del pasado se narran con precisión y respeto. Hoy viajamos a Kuwait, año 2009. Una boda, una carpa, una celebración,
y un acto de furia que transformó la alegría en luto. 57 vidas perdidas, 90 heridas que aún arden en la memoria. Este es el caso del incendio en la boda de Yara, el desastre civil más mortífero en la historia reciente de Kuwait. ¿Qué llevó a una joven de 23 años a prender fuego a una celebración? ¿Qué falló en la seguridad? ¿Y qué reveló el juicio que conmocionó al mundo árabe? Prepárate para descender a los hechos, las emociones y las consecuencias, porque en Xibalba cada historia tiene un eco. Y este arde. El incendio en la boda de Kuwait en 2009 fue un ataque incendiario ocurrido durante una ceremonia matrimonial en Yara, Kuwait, el 15 de agosto de ese año. Al menos 57 personas murieron y alrededor de 90 resultaron heridas cuando la exesposa del novio, Nasra Youssef Mohammad Al-Enesi, de 23 años, roció gasolina sobre una carpa donde mujeres y niños celebraban y le prendió fuego como acto de venganza por el segundo matrimonio de su esposo. En apenas 3 minutos, toda la estructura, que contaba con una sola salida y no cumplía con las normas de seguridad contra incendios, quedó envuelta en llamas, atrapando a decenas de personas en su interior. Fue el desastre civil más mortífero registrado en Kuwait en los últimos 40 años. Se afirmó que la temperatura dentro de la tienda superó los 500 grados Celsius, 930 grados Fahrenheit, aunque Al-Enesi se retractó de la confesión que había dado a la policía tras su arresto, alegando ante el mismo tribunal que únicamente había rociado la tienda con agua maldita, pero que no le había prendido fuego. Fue declarada culpable de asesinato premeditado e incendio con intención de matar, y condenada a muerte el 30 de marzo de 2010. Cuando el fuego se apaga, quedan las cenizas, pero hay llamas que no se extinguen, las del dolor, la memoria y la justicia. Así termina este episodio de Xibalba, un crimen que convirtió una celebración en tragedia, una historia que arde en la conciencia de un país, y un juicio que dejó más preguntas que respuestas. Porque en Xibalba no solo contamos lo que ocurrió, escuchamos el eco de lo que aún resuena. Si esta historia te estremeció, compártela. Y, si quieres seguir descendiendo con nosotros a los rincones más oscuros de la memoria, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo descenso. Aquí, donde la verdad no se oculta, se narra.